actividades alrededor o fuera de él. ¿Quiere que volvamos a empezar por lo de la grabación? Si fuera tan amable, doctor. Sí, porque se ha olvidado grabar. Ya, empezaremos, por favor. Muy bien, entonces lo que vamos a ver es la aplicación de normas de bioseguridad en los establecimientos de salud. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? Que la bioseguridad es toda una doctrina de un comportamiento del personal de salud encaminada a adquirir actitudes, asumir conductas que van a disminuir el riesgo del trabajador de salud y obviamente de su familia adquirir infecciones en el ambiente laboral. Entonces, ¿qué es la bioseguridad? Es un conjunto de medidas, de normas de tipo preventivo con el objetivo de controlar los factores de riesgo en el ámbito laboral procedentes de agentes biológicos, físicos, químicos, en el área de trabajo, o sea, en los establecimientos de salud, y hacer una prevención de agentes nocivos que afecten la seguridad y la salud de los trabajadores, de los pacientes y de los visitantes a cada establecimiento de salud. Entonces, las normas de bioseguridad están destinadas a controlar los factores de riesgo laboral procedentes de agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Entonces, ahí tenemos los elementos de bioseguridad, que son las barreras físicas, que ya lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver este video. La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tiene por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y la seguridad. Los trabajadores de la salud constituyen una población con alto riesgo de sufrir alguna patología por la elevada probabilidad que tienen de llevar a cabo contactos inseguros con diferentes tipos de fluidos corporales y microorganismos que se encuentran en el ambiente donde se desenvuelven. La exposición y el contagio ocurren especialmente cuando no hay preparación adecuada, se carece de protección y se omiten las precauciones mínimas de bioseguridad. La bioseguridad parte del siguiente principio. Todos los trabajadores de la salud deben tratar a todos los pacientes y sus fluidos corporales como si estuvieran contaminados y tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra la transmisión. Para todas las áreas y consulta externa, utilizar el equipo de protección personal, guantes y tapabocas si fuese necesario. Lavar las manos antes y después del contacto con un paciente teniendo en cuenta los 5 momentos de la OMS. Las trabajadoras de la salud que estén embarazadas deben conocer e implementar las condiciones mínimas de bioseguridad para minimizar el riesgo. Los guantes deben ser desechados en la bolsa roja. Avisar al jefe inmediato en caso de accidente. El personal que presente lesiones exudativas o dermatitis serosa no pueden prestar atención directa al paciente hasta tanto las lesiones no estén resueltas. Mantengan el sitio de trabajo en estricto orden y aseo. Evitar comer, beber, fumar o aplicar cosméticos en el área de trabajo. Mantener los elementos de protección personal en un lugar seguro y en óptimas condiciones higiénicas. Servicios generales. Cumplir con las normas establecidas
para todas las áreas. No desacople manualmente la aguja de la jeringa. Cuando se vaya a desechar, utilice pinzas para efectuar el procedimiento o descarte la aguja en el desenroscador de agujas que trae el guardián. Recomendaciones en el manejo de elementos cortopunzantes. Los elementos cortopunzantes como agujas, hojas de bisturí, ampollas de vidrio, una vez utilizados deben ser depositados en recipientes resistentes. Guardián. Una vez esté lleno el recipiente hasta las 3/4 partes, se deberá sellar con cinta de enmascarar y se debe etiquetar, colocarse en una bolsa roja para su recolección, entregar a la empresa recolectora para su posterior incineración. Nunca deseche ningún elemento cortopunzante directamente en la bolsa roja. Esto representa un gran riesgo para el personal de servicios generales y trabajadores de las empresas recolectoras de residuos, porque durante la manipulación de las bolsas puede ocurrir un accidente. Abstenerse de doblar o partir agujas o cualquier otro material cortopunzante. Tener precauciones para evitar lesiones causadas por agujas, lancetas y cualquier otro elemento cortopunzante durante los procedimientos. Manejo de residuos biológicos. Las gasas, algodones y demás elementos contaminados con fluidos biológicos deben ser colocados en bolsas plásticas rojas. El personal de aseo ha de manipular estas bolsas siempre con guantes gruesos y tomando las bolsas por la parte superior. Realizar una adecuada segregación en la fuente. No lo olvides, cuidarte es tu responsabilidad. Hasta una próxima ocasión. Entonces, no nos olvidemos que en los diferentes ambientes tenemos que tener las barreras físicas, como está ahí, que las vamos a explicar entre esta clase y el lunes, pero son mamelucos, son las gafas, los gorros, los barbijos o tapaboca, que ahí están los N95, los guantes, todos estos materiales desechables, otras las gafas, también en quirófanos, en morgues, etc. Entonces, ¿qué son las medidas de bioseguridad? Son normativas, un conjunto de normas que están destinadas a hacer de medidas de tipo preventivo con un objetivo: proteger la salud y la seguridad del personal, de su familia, de los pacientes y de la comunidad frente a diferentes agentes de tipo biológico, físico, químicos y mecánicos, dentro del establecimiento de salud o fuera de él. Entonces, la bioseguridad es un componente de la gestión de calidad, de la atención al paciente. Es responsabilidad de todos el cumplimiento de estas normativas. Y donde más hemos visto ha sido en estos 3 años de pandemia, ¿no? Hay algunos principios básicos. El primer principio es el carácter de este elemento de bioseguridad, tiene un carácter de universalidad. Se asume que toda persona que es portadora de algún agente infeccioso, o sea, que es portadora de un agente infeccioso, hasta demostrar lo contrario, que en su momento toda paciente resfriado era COVID, hasta demostrar lo contrario. Son universales porque son atendidas hacia todas las personas que son pacientes y que trabajan en un establecimiento de salud. Segundo, el principio es el uso de barreras protectoras para evitar ese contacto directo entre las personas o entre el grupo de personas que están potencialmente contaminados o con agentes nocivos. Tienen que utilizar barreras químicas, físicas o mecánicas. Lo hemos estado viviendo, incluso hasta ahora en ambientes cerrados tenemos que utilizar el barbijo, por ejemplo. ¿Ya?
en su momento hemos usado en oficinas, en bancos, no solo en ambientes hospitalarios, los equipos de bioseguridad. Otro principio son medios de eliminación de material contaminado. Y eso lo tienen que saber, lo saben seguramente los colegas arquitectos, ingenieros que están fuera del personal de salud, porque hay áreas de circulación del manejo de residuos que no tienen que estar en contacto con el área de circulación, por ejemplo, de los pacientes o del personal de salud. Entonces, este principio de los medios de eliminación de material contaminado comprende un conjunto de dispositivos, de procedimientos, a través del cual los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin el riesgo para el usuario interno y para el usuario externo. Ahora, hay riesgos en un establecimiento de salud. Un gran riesgo que se debe enfrentar es cuando se trabaja con enfermos o con personas infectadas, donde puede haber una contaminación con fluidos biológicos. Entonces hay que usar equipos y sustancias para protección. También en lugares donde haya sustancias químicas potencialmente dañinas, donde producen residuos y desechos peligrosos. Personas con riesgo, por ejemplo, usuarios externos, son los pacientes, la comunidad, los usuarios internos, que somos el recurso humano, donde hay la probabilidad de 10 veces mayor de contraer enfermedad que en la comunidad. En un establecimiento de salud hay la probabilidad de 10 veces mayor de contraer este tipo de enfermedades contagiosas. Los factores que incrementan el riesgo, por ejemplo, es una estancia hospitalaria prolongada, lo que les decía, mayor a 7, 8 días, la edad, los extremos de edad, la gestación y la inmunosupresión, un estado inmunitario debilitado por patologías o por el uso de fármacos que nos van a llevar a una inmunosupresión. Dentro de las personas de riesgo también está la comunidad, donde hay la posibilidad de entrar en contacto con residuos o desechos de un establecimiento de salud con un manejo totalmente inadecuado, como se ve ahí en la foto, ¿no? En contacto con jeringas, con medicamentos, con elementos donde hay fluidos biológicos que van a podernos contaminar potencialmente. ¿Qué factores de riesgo hay para el trabajador de salud, para el usuario interno, para el recurso humano, para el equipo de salud? Están incluidos el personal del hospital, los estudiantes, los internos, personal de entrenamiento que van a estar expuestos ¿a qué? Al contacto con la sangre, con fluidos corporales como heces fecales, orina, líquido meconial y otros, con materiales y equipos potencialmente nocivos. Dentro de un establecimiento de salud se puede tener contaminación en actividades como la atención prehospitalaria en el lugar del incidente o del hecho, dentro de las ambulancias, en las morgues, la atención domiciliaria, en los servicios funerarios y otros. ¿Cuál es la probabilidad que el equipo de salud se contraiga esta enfermedades infecciosas? La probabilidad es de 10 veces mayor de contraer este tipo de enfermedades. Hay un análisis de los factores que nos permiten intervenir para poder disminuir. Por ejemplo, reorganizando los servicios, revisando los procesos y procedimientos de bioseguridad, de infecciones nosocomiales y del manejo de residuos sólidos dentro del hospital. Se capacita al personal de salud, se educa al usuario externo y a la comunidad. Es importante para la asignación o el movimiento profesional el Comité de Vigilancia Epidemiológica.
Entonces, dentro de los riesgos establecidos, dentro de los riesgos que hay en un establecimiento de salud, en hospitales y centros de salud, los vamos a dividir en riesgos biológicos, en riesgos químicos, en riesgos físicos y en riesgos mecánicos. Nos vamos a referir a los riesgos biológicos, que son los microorganismos como virus, SARS-CoV-2, bacterias, hongos, parásitos, que se encuentran en los tejidos y fluidos de una persona infectada. También puede encontrarse en todo lo que nos rodea, microorganismos externos, son los que forman parte de una flora normal, que en principio es una flora saprófita, por el desequilibrio del medio interno, la homeostasis, puede convertirse en patógena y causar una enfermedad. Perdón, para evitar el contagio de estas enfermedades, debemos actuar con medidas para interrumpir el proceso de transmisión de estos microorganismos. Riesgos biológicos en personal de la salud. Definición. Agente biológico. Un agente biológico o bioagente es un organismo como una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, una toxina con la capacidad de afectar de manera adversa la salud de los humanos en diversos modos. Características. Principal riesgo de contaminación. El riesgo de exposición de forma continuada a contaminantes químicos viene dado por los diversos productos o sustancias utilizados durante los trabajos de los diferentes departamentos de especialidades médicas. Así, puede darse el riesgo de exposición a anestésicos durante su aplicación en forma de gas, óxido de dinitrógeno o líquidos que se aplican por vaporización asimilada por el enfermo, pero el resto puede ir a parar al ambiente o retornar al respirador. Clasificación. Los agentes biológicos se clasifican según el nivel de riesgo de infección, en un grupo de riesgo 1, que puede ser bajo, riesgo 2, riesgo medio, riesgo 3 es un riesgo alto y riesgo 4, que es un riesgo muy alto. Las principales vías de entrada de los microorganismos al organismo son la vía respiratoria, por la inhalación de aerosoles, por la vía digestiva, fecal, oral, y la vía sanguínea por piel o mucosas. Toxicidad. Si su actividad laboral la ejerce en una clínica, en un centro de salud, en laboratorios clínicos o biológicos, siempre debe considerar el riesgo de sufrir en algún momento una exposición a un fluido biológico, ya sea por vía cutánea, por pérdida de continuidad de piel a través de contacto directo, por salpicadura de un agente contaminante. Para prevenir un posible riesgo es importante seguir las siguientes recomendaciones. Siempre aplique todas las medidas y procedimientos que permitan prevenir la exposición a un agente biológico. Al manejar material estéril, fluidos, secreciones o equipos contaminados, higienice sus manos cada que sea necesario. Al empezar su jornada de trabajo,
al asistir a un paciente. Uso de los guantes. El uso de guantes en procedimientos es muy importante, pero no reemplaza la higiene de manos. Por lo tanto, debemos de estar limpiándolas, lavándolas constantemente. Aplicar el concepto de mano segura. Uñas cortas, limpias y sin esmalte. Y retire sus joyas. Material cortopunzante. Si trabaja con material cortopunzante, debe eliminarlo inmediatamente termine el procedimiento. Nunca doble ni quiebre las agujas y deséchela inmediatamente en la caja de seguridad y no sobrepase el límite de llenado. Nunca reencapsule una aguja. Elementos de protección personal. Utilice siempre los elementos de protección personal antes, durante y después de cada procedimiento, como son los guantes, el gorro, tapaboca, gafas y careta. Solo siguiendo estas recomendaciones estará en condiciones de manipular muestras con agentes biológicos que pudiesen estar contaminados. Muchas gracias. Muy bien, entonces ya es un repaso. El personal de salud está expuesto a contraer enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, el SARS-CoV-2, el virus de la inmunodeficiencia, SIDA, hepatitis, la bacteria de tuberculosis, el virus del herpes, de la influenza, etc. Muy bien, un segundo grupo de riesgos son los riesgos químicos. ¿Qué se entiende por el riesgo químico para el trabajador en salud? Que puede producir daño por contacto de la toxicidad de algunos elementos. Por ejemplo, elementos tóxicos o nocivos, elementos inflamables como pinturas, aguarrás, corrosivos como limpiadores, lavavajillas, irritantes como el amoníaco y el aguarrás, explosivos, los aerosoles, pinturas, peligrosos para el medio ambiente como los pesticidas, herbicidas, etc. Vamos a ver otro video sobre eso. Hola a todos, bien, hoy vamos a hablar de la seguridad del personal hospitalario y de los riesgos a los que está expuesto. Cuando pensamos en el personal hospitalario, lo primero que nos viene a la mente es el riesgo biológico, es decir, el que tiene que ver con virus o bacterias. Pero también existe otro riesgo, que es el riesgo de tipo químico. Y es que, claro, en los hospitales se usan productos químicos por todas partes. Luego veremos exactamente dónde se ubica el riesgo. Las personas están expuestas a este riesgo y a veces ni siquiera lo saben. Y bueno, se presenta bajo varias formas. Existe el riesgo de inhalación, es decir, el hecho de respirar un producto químico que puede, ya sea a corto, medio o largo plazo, causar secuelas irreversibles e incluso problemas de enfermedades crónicas. Existe también el riesgo de ingestión, cuando se ingiere un producto químico, hecho que generará complicaciones. Y por último existe el riesgo de proyección y contaminación química ocular o cutánea. Esto es, que se reciba una proyección de producto químico en el ojo o en la piel, hecho que causará también graves secuelas. Bien, pues nos vamos a enfocar en la tercera forma de riesgo que acabamos de comentar, y en particular en sus consecuencias, pues la contaminación química puede causar lesiones químicas. Entendemos como quemadura química la que puede ser causada por productos irritantes o corrosivos. El producto químico penetra en el cuerpo y reacciona con él, es decir, con nuestras células, y mediante una reacción química daña a estas células provocando su muerte. A esto es a lo que se le llama lesión química. Existen 6 familias de productos químicos que pueden provocar esta lesión. Los ácidos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, las bases, como por ejemplo la sosa, oxidantes y reductores, aquí tenemos el agua oxigenada como ejemplo, que se usa a menudo como producto oxidante. Luego está la gran familia de los disolventes orgánicos e inorgánicos, y por último la familia de los productos alquilantes y quelantes. Bien, ahora la pregunta es saber quién está expuesto a este riesgo en el hospital. No es una pregunta fácil de responder, porque se diría que todo el personal está afectado por este riesgo, ya que los productos químicos están presentes en casi todos los servicios de un hospital.
Lo primero que nos viene a la mente son los laboratorios, pues el uso de productos químicos es algo común. En un hospital los laboratorios son principalmente destinados a análisis médicos, microbiología, anatomía patológica, y en estos servicios la gente suele manipular productos químicos incluso a diario. Por ejemplo, el producto estrella del servicio de anatomía patológica es el formaldehído, el formol, como lo conocemos comúnmente. Este producto ha sido clasificado como corrosivo y tóxico para la salud. Así que tenemos un problema muy importante, ya que puede provocar secuelas graves. Por otro lado, el personal sanitario también se verá afectado por este asunto, ya que se usan productos desinfectantes para limpiar material, superficies, etc. Estos productos desinfectantes están hechos a base de sustancias químicas, las cuales pueden causar quemaduras químicas. También está el personal de farmacia, que prepara los medicamentos o mezclas específicas propios a la actividad en el hospital. Obviamente están los productos citostáticos, los que se utilizan en quimioterapia para detener o al menos inhibir el desarrollo de las células cancerosas en el cuerpo. Estos productos pues también están fabricados a partir de sustancias químicas que son bastante agresivas. ¿Más personas expuestas? Pues los técnicos de limpieza, que también usan productos detergentes para limpiar superficies, y en este caso no se debe ignorar el riesgo de contaminación. Están también los operarios de mantenimiento, que se encargan de cualquier reparación y utilización de pinturas, solventes, pegamentos e incluso pastas decapantes. Muchas veces estos productos se usan en gran cantidad y pueden generar lesiones graves. En las cocinas, las limpiezas de hornos y fogones requieren productos corrosivos que también pueden provocar lesiones graves. Y por último, el servicio de lavandería, que también está expuesto al riesgo químico. Puede parecer paradójico, pero en este servicio se utilizan muchos detergentes que contienen sosa, así como agentes blanqueadores, en su gran mayoría compuestos por agua oxigenada, que tal como dijimos al principio, se trata de productos oxidantes. Entonces, para concluir, lo primero es la seguridad del personal y los EPIs adecuados al riesgo. Estos permiten precisamente reducir el riesgo, aunque desafortunadamente no lo eliminan. Por ponerles un ejemplo, en Francia, en el boletín de mayo de 2016 de la Función Pública Hospitalaria, que reúne a todo el personal sanitario en los hospitales públicos, se indica que en 2013 se registraron 288 lesiones químicas, de las cuales un tercio de los pacientes tuvo baja laboral superior a 10 días, y esto es bastante significativo. De ahí la importancia de disponer de una solución de descontaminación polivalente que detendrá la agresividad de todos estos productos químicos. Y esto nos permitirá aumentar la seguridad del personal. Si quieren más información sobre esta solución, pueden visitar nuestra web www.prevor.com. Muy bien, entonces dentro de los agentes químicos tenemos, por ejemplo, aditivos en los alimentos, tenemos residuos de drogas veterinarias, pesticidas, toxinas bacterianas, sustancias químicas ambientales, micotoxinas, biotoxinas marinas, sustancias tóxicas de tipo vegetal, etcétera, ¿no? Incluso, por ejemplo, en los establecimientos de salud que se dedican al tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia, radioterapia, también el personal está sujeto a contaminación química. Tenemos también la física, que son cambios violentos de energía sobre la resistencia del cuerpo. Podemos contar la temperatura, los golpes, punciones y cortes, la electricidad, lesiones por fulguración, por electrocución, lesiones por radiación, etc. Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a hablar de los riesgos físicos. Básicamente, los riesgos físicos son aquellas fuentes que hay en nuestra vida diaria que nos provocan efectos adversos en nuestra salud de manera directa y que las podemos percibir por nuestros sentidos. Dependen de la intensidad de la exposición y de la concentración. Cuando hablamos de intensidad, pues básicamente es un ejemplo cuando le subimos el brillo a nuestro celular. Entre más luz tenga el celular, pues más perjudicial para nuestra vista. La exposición indicaría qué tanto tiempo, siguiendo con el ejemplo del celular, estoy yo en el celular. Obviamente entre más tiempo, más perjudicial para nuestros ojos. Y en la concentración voy a poner el ejemplo de que todas estas personas tuvieran una canción
y le suben el máximo del volumen. Las canciones son diferentes. Entonces, si hay muchos celulares con canciones diferentes al máximo volumen, se va a generar ruido y entre más celulares o más concentración de celulares, pues más ruido. Vamos a clasificarlos en ruido, iluminación, temperatura y vibraciones. En cuanto al ruido, pues lo podemos definir como un sonido que no es articulado y parece confuso y suele causar pues desagrado pues en nuestra sensación auditiva. Las fuentes pues puede ser debido a seres vivos, nosotros mismos podemos generar ruido debido a impactos y debido a funcionamiento de máquinas, como por ejemplo motores o máquinas que tienen de pronto vibración o no están bien. La mitigación, es decir, cómo hacemos para que no sea tan perjudicial esta parte del ruido, pues puede haber barreras acústicas. Las personas que viven cerca de los aeropuertos suelen instalar ventanas que tienen efecto aislante al ruido, porque si no, no podrían descansar. La distancia respecto a la fuente, o sea, entre más distantes de la fuente de ruido, pues menos efecto va a causar. Rediseño o mantenimiento, entonces si hay una máquina que hace mucho ruido, puede ser que está mal diseñada y un rediseño puede mitigar esa parte del ruido. Y equipos de protección que pueden ser desde tapones para los oídos o auriculares o otro tipo de cosas. En la iluminación, entonces hablemos que la luz es una forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. Básicamente tenemos dos fuentes de iluminación, la natural que viene del sol y la artificial que pues viene de todos los inventos que ha hecho la humanidad, como puede ser la luz LED o una lámpara o etcétera. La mitigación, pues la ubicación respecto a la fuente, entonces entre más distantes de la fuente de luz, mejor para nuestros ojos. También que usemos elementos de protección. Hoy es muy común cuando se compran lentes o cuando alguien necesita gafas, las compra con unos filtros y los filtros ayudan a que la luz no sea tan perjudicial para los ojos. Y el avance tecnológico, entonces esto sí sería un ejemplo, la parte de los televisores. Los televisores cada vez en la tecnología que tienen están avanzando más para que la luz que ellos proyectan pues sea menos dañina para el ser humano. En cuanto a la temperatura y calor, pues el calor es una energía que se manifiesta por un aumento de temperatura. Las fuentes, pues pueden ser naturales, como el fuego, la fricción, el metabolismo. Cuando me refiero a metabolismo es cuando nosotros consumimos alimentos, nuestro cuerpo libera calor y por eso a veces nosotros al consumir cierto tipo de alimentos sentimos que el calor corporal se aumentó. El medio ambiente, pues son las condiciones que estamos, si estamos al nivel del mar o como en Bogotá, digamos a más de 2000 metros de altura. Esas pueden cambiar las condiciones de calor. Y las artificiales que vendrían a ser por los equipos electrónicos, nosotros seguramente nos hemos fijado que al usar un celular a veces él presenta emisión de calor pues bastante considerable. Y la otra es artificiales por reacciones químicas, que el ser humano puede hacer reacciones químicas y ellas liberan calor. La mitigación sería disponer de un aire acondicionado, de mejor ventilación en la casa, de estarnos hidratando, de limitar el tiempo que nosotros estamos expuestos, por ejemplo, en un día soleado, limitar el tiempo que estamos al sol. Y los elementos de protección que pueden ser parte de la ropa que usemos, ¿cierto? O en ese caso, digamos, la misma ropa con ciertas telas que benefician pues que uno transpire y que pueda liberar mejor el calor. Las vibraciones, una vibración es un movimiento de vaivén rápido y de poca amplitud. Vaivén pues quiere decir que, como su nombre lo dice, que va y viene, ¿sí? Y pues se presenta rápido y poca amplitud significa que los desplazamientos no son muy grandes, o sea, ese va y viene es cuestión de milímetros, ¿sí? Las fuentes es debido a fenómenos naturales debido al funcionamiento de máquinas. La mitigación, pues podemos verla en amortiguadores, pues que mitigan, digamos, el efecto de la vibración, lo suavizan, o equilibrio de sistemas, que los sistemas pueden de pronto, un equipo que presenta vibración puede ser que no esté bien fijo a una estructura, por ejemplo. Entonces se aprietan las tuercas y él ya queda en estado de reposo, o sea, quieto.
y con eso deja de presentar la vibración. O que el movimiento sea lo más uniforme posible. Entre el movimiento sea más uniforme posible, pues la vibración se reduce. ¿Cuáles van a ser los efectos en la salud? Y ya para cerrar, pues sería el ruido, tendría la pérdida de audición, podemos disminuir nuestra concentración si hay ambientes de ruido y la coordinación. La temperatura y el calor, el aumento de flujo sanguíneo, la deshidratación y el golpe de calor, que ya es un efecto drástico en todas las funciones de nuestro cuerpo. La iluminación, los problemas de sueño, la pérdida de capacidad visual y si hay exposiciones muy prolongadas, por ejemplo en Estados Unidos hay mujeres a las que les gusta ir mucho a esas cámaras de bronceado. Esas cámaras, si la exposición fuera, digamos, diaria y no sé, de 2 horas diarias, podría ser muy propenso a que la persona pueda adquirir cáncer por esa exposición, cáncer por esa exposición. Finalmente, las vibraciones pues presentan traumatismos a nivel del cuerpo que pueden ocurrir en la columna o pueden provocar dolores abdominales, dolor de cabeza, pérdida de equilibrio y trastornos visuales. Muchas gracias por tu atención y espero que consideres todos estos riesgos que hay asociados a los riesgos físicos y que te pongas a pensar tal vez si estos riesgos se presentan dentro del colegio. Y bien. Muy bien, entonces están los riesgos físicos como la corriente eléctrica, el ruido, las vibraciones, la luz, etcétera, ¿no? Ahora vamos a hablar de los riesgos mecánicos, que tienen que ver con mucho tienen que ver con los riesgos físicos, que el riesgo mecánico es un conjunto de factores físicos que van a dar lugar a una lesión por una acción mecánica, por elementos de máquinas, de herramientas, de piezas de trabajar, de materiales, de sólidos o fluidos. Esta lesión sobreviene generalmente por fricción, por golpe, por atrapamiento, por caídas, por contacto con fricción con materiales, por caídas, defenestraciones, etcétera, ¿no? Vamos a ver otro video sobre eso. Riesgos mecánicos. Al hablar de riesgos mecánicos, tenemos que referirnos primero a hablar de seguridad industrial. Seguridad industrial es el conjunto de normas que tiene como principal objetivo la seguridad de los trabajadores, usuarios o terceros. Constituyen algunas condiciones de seguridad, riesgos mecánicos, trabajo con fuentes eléctricas, trabajo en alturas y espacios confinados. A nivel de riesgos mecánicos, se denomina riesgo mecánico al conjunto de factores que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Clases de riesgo mecánico. Dentro de los riesgos mecánicos podemos identificar herramientas en mal estado, herramientas inadecuadas, máquinas sin protección, máquinas que producen proyección de material particulado, equipos defectuosos o en mal estado, vehículos en mal estado. Las recomendaciones que se dan a nivel de riesgo mecánico es no utilizar herramientas y máquinas para fines diferentes a aquellos para los que han sido diseñadas, y no utilizar dispositivos que no ha manejado nunca, que le resulten extrañas o sobre las que no dispone una experiencia suficiente. Los tipos de lesión que se pueden presentar por ocasión de los riesgos mecánicos son aplastamiento, cizallamiento, corte, enganche, atrapamiento, arrastre, impacto, perforación, punzonamiento, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. Todos estos tipos de lesión se pueden presentar al ocasionarse un accidente de trabajo. Las medidas de control que se manejan para los riesgos mecánicos
se dan a nivel de la fuente, el medio y el trabajador. Existe una jerarquía de controles que son eliminación del riesgo, sustitución del riesgo, control de ingeniería, control administrativo o señalización y por último elementos de protección personal. ¿Qué es lo que se busca con las medidas de control? Garantizar la implementación del control más efectivo, y el control más efectivo se da a nivel de la fuente o la raíz del peligro, que es el que podría ocasionar un accidente de trabajo a una persona. A nivel de riesgos mecánicos, veamos un ejemplo de eliminación del riesgo. Se está utilizando una máquina para realizar una labor. Vamos a evaluar si es necesaria utilizar esa máquina en las condiciones en las que está. Si no es necesario, lo que hacemos es no utilizar esa máquina, eliminar el riesgo de exposición a esa máquina. La segunda parte sería analizar si esa máquina que estamos utilizando, que nos genera un riesgo mecánico, se puede cambiar por otra máquina menos riesgosa. Si no la podemos cambiar, empezamos a pensar en qué control de ingeniería le podemos implementar a esta máquina, como colocar guardas de seguridad. Por último, hacemos controles administrativos, entonces aquí diseñamos procedimientos operativos normalizados, cómo operar la máquina, cómo seguir los lineamientos de seguridad para operar adecuadamente la máquina. Debemos colocar señalización, advertir del riesgo al trabajador. Y por último, cuando ya tenemos todos los controles implementados tanto en fuente como en medio, pensamos en los elementos de protección personal para el trabajador. ¿Cuál es la idea? Evitar siempre los accidentes de trabajo laborales para que no se ocasionen lesiones en nuestros trabajadores. Muy bien, entonces los riesgos mecánicos son objetos filosos, los cortopunzantes o perforantes, rupturas, herramientas en movimiento, impactación de artículos que puedan caer, pérdida de equilibrio, partículas de objetos proyectados, caídas, pero en realidad precipitación de alturas, a diferencia de las caídas. Entonces, con todo este tipo de riesgos vamos a clasificar los ambientes en establecimientos de salud o los ambientes hospitalarios. Entonces, todo establecimiento de salud debe tener, primero, buenas condiciones de infraestructura, de equipamiento y material. Eso hemos dicho ya en la anterior clase que estamos hablando de estructura, adecuados procedimientos, personal calificado y condiciones higiénico-sanitarias. Pues estructura, infraestructura adecuada, equipamiento e insumos y personal calificado. Se van a clasificar en ambientes de alto riesgo y en ambientes de bajo riesgo. Dentro de las áreas o servicios de alto riesgo, serán áreas o servicios donde deberá contar con un manual de bioseguridad, con procedimientos estándar que son accesibles y deben ser distribuidos en todos los trabajadores de esa área en su zona de trabajo. Todos los ambientes de alto riesgo deben contar con lavatorios que lleve llave de codo, accesorios y jabón, que en realidad la mayoría de los ambientes con el SARS-CoV-2 tienen que tener este tipo de lavado, accesorios y el jabón líquido. Entonces, dentro de los limpieza de ambientes hay la zona de bajo riesgo y la zona de alto riesgo. La zona de bajo riesgo podemos lavar con agua, con detergente, esperan que estén completamente secos antes de volver a usarlos. Las zonas de alto riesgo deben ser lavadas con agua, detergente más un desinfectante. No barrer con escobas, usar trapeadores húmedos en estos ambientes.
dentro del proceso de descontaminación, limpieza y desinfección y esterilización. Los elementos básicos son los autoclaves, ¿no? La ebullición debe ser utilizada para la desinfección del material metálico, solo cuando no haya condiciones o equipamiento con otros métodos de desinfección. Se puede aprovechar los autoclaves. Tenemos entonces la distribución del material. Primero la limpieza, básico, la reparación, la esterilización, el almacenaje adecuado y la distribución a los ambientes. Entonces, dentro del proceso tenemos aseo y desinfección de ambientes inmobiliarios. Y estos van a clasificar de acuerdo al ambiente, como he dicho, de alto riesgo, bajo riesgo. Se debe considerar frecuencia, orden, material, técnica y rotación de las soluciones desinfectantes. Debe ser realizado por personal capacitado y con medidas de protección. O sea, no rotar con cualquiera, sino ya personal capacitado y el uso obligatorio de barreras de barreras de protección. Dentro del aseo y desinfección de ambientes inmobiliarios debe respetarse la clasificación de ambientes con riesgo. Zonas de bajo riesgo se limpia con agua y detergente. Zonas de alto riesgo se debe agregar al agua y detergente un desinfectante. ¿Qué soluciones son usadas en la limpieza y desinfección? Dependiendo del grado de eficacia, ¿no? Debiendo rotar otros productos antes de que condicione resistencia del microorganismo. La rotación para estos productos deben ser mínimo cada 6 meses. Dentro del aseo y desinfección están los manuales de procedimiento de limpieza que se debe hacer conocer, se debe difundir, se debe capacitar continuamente en cada ambiente al alcance de todo el personal de salud. Esta actividad debe ser realizada por el personal capacitado con supervisión de los responsables de cada servicio y supervisores de limpieza. Seguimos con el aseo y desinfección de ambiente inmobiliario. Todo el personal de salud debe utilizar ropa que proteja todo el cuerpo, zapatos impermeables, antideslizantes, debe ser de color claro, protector de ojos, mascarilla y guantes gruesos, los de limpieza. Durante la limpieza no se debe comer, no se debe beber, no se debe fumar. Está más decir que en el ambiente hospitalario no se debe fumar. En la pared, cada ambiente de alto riesgo se debe exhibir carteles plastificados que describan los procedimientos de limpieza dentro del ambiente, el horario y la frecuencia. No solo se educa al personal de limpieza, se ayuda a la supervisión y capacitación de este personal. Dentro del aseo y desinfección, tenemos que el responsable de calidad, o sea, el gestor de calidad, debe ver que los procedimientos debe ser un profesional que realice labores el responsable de calidad de estos servicios de limpieza o de los procedimientos es un profesional que realiza labores en el mismo servicio, es el encargado de impulsar procesos de supervisión por parte de todo el personal. Todo el personal tiene que estar involucrado en este proceso de supervisión. Las empresas que prestan el servicio de limpieza, que hay hospitales que no tienen catering, sino que contratan a empresas de limpieza, ¿sí? Están obligadas a ofrecer el mismo servicio en óptimas condiciones de bioseguridad. El personal debe ser capacitado, debe estar evaluado médicamente, regularmente, protegido con inmunizaciones y equipos o barreras de protección completas. También tenemos dentro del manejo y disposición de residuos y desechos, se clasifican en rojo, que son los desechos biocontaminados, el amarillo o el azul, residuos especiales,
y el negro, que es residuos comunes. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre lo que es el manejo adecuado de residuos sólidos en el área de salud, específicamente en los centros de salud, hospitales y clínicas, ¿no? Hacemos el reconocimiento de lo que es, qué tachos vamos utilizando en el área de salud, por ejemplo, lo que son los tachos rojos o podrían ser reemplazadas por las bolsas rojas. También tenemos el tacho de color negro, podría también ser de bolsa negra. Y bueno, otro recipiente otro tacho que es de color amarillo, que está destinado para otro grupo de residuos, o podría ser como en este caso, ¿no? Una caja blanca destinada para ese grupo de residuos sólidos. ¿Qué residuos manejamos en estos diferentes tachos? En los tachos rojos manejamos lo que son los materiales contaminados, biocontaminados, todos aquellos materiales que han tenido contacto directo con los fluidos corporales. Vale decir que podría ser sangre, saliva, secreciones nasales, faringias o incluso la orina, ¿no? En el tacho negro es el manejo de materiales no contaminados, todo aquello que no ha tenido contacto directo con los fluidos corporales. Y en lo que es el tacho amarillo, o en este caso el tacho de color blanco, van destinados todas aquellas jeringas que portan o que son considerados como material punzocortante pero contaminado, que han tenido contacto directo con fluidos, con los fluidos corporales, o también aquellas jeringas que no han tenido contacto pero que son considerados material punzocortante, ¿no? Todos ellos son desechados en estas cajas para evitar consecuencias, contaminación de aquellas personas que hacen el manejo de estos residuos sólidos. Y la otra cajita está destinada específicamente para lo que son los frascos de aquellos tratamientos que se utilizan para lo que es endovenoso o intramuscular, ¿no? Que son de material de vidrio, que también tienen que tener un tratamiento especial. Recuerden, amigos, que es muy importante respetar estos colores, identificarlos de forma adecuada y desechar donde corresponden nuestros residuos sólidos. De esta forma evitamos que se puedan contaminar otras personas del entorno y externos. Muchas gracias. Entonces tenemos la clasificación de residuos biocontaminados rojo, el amarillo es residuo especial. En nuestra normativa esto está dado por el color azul y el color negro para el residuo común. Entonces ahí tenemos, ¿no? El rojo para residuos biocontaminantes. Aquí está el café, pero en realidad son orgánicos. El verde aprovechables, negro no aprovechables, pero lo que sabemos es el rojo, biocontaminantes, el azul, especiales, y el negro, comunes. Entonces ahí tenemos las bolsas o los tachos rojos para elementos biocontaminados, como fluidos biológicos, secreciones o líquidos orgánicos, cultivos o medios de cultivo, residuos quirúrgicos y residuos anatomopatológicos. Estos son los residuos biocontaminados. Tenemos el amarillo, que en nuestra normativa es el azul, que es un residuo especial, que son los residuos químicos peligrosos, farmacéuticos, radioactivos y guantes de gasa, apósito, etc. Y se tiene el amarillo para cajas amarillas por objetos punzocortantes, agujas, jeringas y hojas de bisturí. El elemento común en bolsas negras, como están los papeles, cartones, plásticos, restos alimentarios, basura común. Entonces, según el código de colores, está el rojo para el biocontaminante, el amarillo, que nuestra norma es azul para el especial, y el negro para el común. Ahí vemos nuestra norma. Entonces, el rojo es biocontaminado, el azul es residuo especial,
y el negro es el común. Y se puede ver en ambientes hospitalarios. Entonces, dentro de los residuos biocontaminados, los rojos, son aquellos que por agentes infecciosos se pueden contener altas concentraciones de microorganismos con riesgo de contagiar a la persona. Ejemplos son residuos biológicos, sangre u hemoderivados. Otros fluidos corporales, como por ejemplo, ya decía, la orina, heces fecales, meconio, líquido biliar, etc. Restos quirúrgicos, anatomopatológicos y cadáveres de animales contaminados, por ejemplo, o material potencialmente contaminado. Entonces ahí tenemos tejidos, órganos, piezas anatómicas y residuos contaminantes, ¿no? Como los cadáveres que son como igual entre los que afuera los cadáveres, la sangre resultante, etc. Entonces, dentro de los residuos especiales, ya hemos hablado de los residuos, el rojo, que son los residuos biocontaminantes, o sea, contaminantes biológicos. Dentro de los residuos especiales, que está amarillo en nuestra normativa, es color azul, son los generados en los establecimientos de salud, que tienen propiedades físicas y químicas de potencial peligro para las características corrosivas, inflamables, tóxicas, explosivas, etc. Ejemplo, residuos radioactivos, residuos farmacéuticos caducados y residuos químicos peligrosos. También tenemos la tercera, que es el negro, que ya vamos a ver, de los residuos comunes. Los residuos comunes son todo lo que nosotros normalmente en las casas podemos eliminar. Por eso es semejante a los residuos domésticos, que son considerados como para el manejo. Ejemplos: basura producida por oficinas administrativas, residuos provenientes por la limpieza, mantenimiento de jardines y patios, restos de alimentos sin contacto con los enfermos. Muy bien, estamos hablando del manejo, de la prevención, manejo y disposición de residuos sólidos y desechos. Se usará diferentes recipientes, utilizar el código de colores para residuos contaminantes y especiales. Entonces tenemos los residuos punzocortantes, que están compuestos por agujas, ampollas, pipetas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, vidrios, cultivos, inóculos, medio ambiente y provenientes, medio de cultivo proveniente de los laboratorios, cuando hacemos cultivos de gérmenes, antibióticos, o sea, qué medicamentos pueden ser resistentes o sensibles al germen, cultivo y antibiogramas, lo que se llama, sangre y hemoderivados, que deberán ser tratados en el mismo lugar de generación. ¿Sí? O sea, se tiene un tratamiento parcial en cada hospital y un residuo final. Dentro del manejo y disposición de estos residuos, están compuestos por residuos de tejidos, de órganos, los fetos, piezas anatómicas, quienes tienen que ser embalados de acuerdo a la precaución, de acuerdo al protocolo, debidamente etiquetados y deben ser llevados a fosa común, al cementerio o a su incineración. Las personas que van a manipular estos residuos o desechos deben estar capacitadas y recibir controles médicos periódicos. Por ahí trabajan morgues, ¿no? O en este caso, la morgue. Ya. Pues todos estos elementos tienen que ser. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Estefanía Hernández y en este video aprenderás cómo gestionar de forma correcta residuos sólidos según el nuevo código de colores.
Pero antes de iniciar quiero que le des clic aquí en suscribirse y luego clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarse de nuestros próximos videos. En el año 2019, la resolución 2184 modificó los criterios para la disposición de residuos sólidos con el fin de fortalecer y mejorar los procesos de reciclaje en Colombia. La aplicación de esta resolución iniciaba el 1 de enero del año 2021. Sin embargo, la aparición repentina y prolongada de la pandemia ocasionó un retraso en esta implementación y es así como en diciembre del año 2020 aparece la resolución 1344 para modificar ese plazo de implementación y ahora el límite es el 1 de julio del año 2022. Es importante resaltar que según estas dos resoluciones, la nueva clasificación de residuos sólidos es sencilla, aporta en gran medida al bienestar del medio ambiente y por último y muy importante, absolutamente todos podemos contribuir, por ejemplo desde el hogar. Veamos entonces qué son los residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? Son aquellos materiales desechados tras su vida útil y que por sí solos carecen de valor económico. ¿Qué es la regla de las 3 Rs? Es una estrategia que consiste en reducir, reciclar y reutilizar. Volvámonos a explicar cada una de ellas. Reducir, que significa producir menos desechos. Reciclar, que implica introducir ese residuo sólido en un nuevo ciclo productivo para convertirlo en materia prima. Así vamos a reducir considerablemente los costos de producción. Y reutilizar, que significa o implica más bien ser un consumidor responsable, ya que vamos a usar ese objeto, ese material o ese residuo sólido nuevamente en otra actividad. ¿Cuáles son los nuevos colores de las canecas? Blanco, residuos aprovechables. Residuos que podemos reutilizar como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. Ojo, si es una lata debe estar limpia, seca y aplastada. Y si es vidrio, debe ser, por ejemplo, una botella en buenas condiciones, libre de comida, de bebida y, en conclusión, limpios y secos. Negro, residuos no aprovechables, como por ejemplo papel higiénico, servilletas, papel y cartón contaminados con comidas, papeles metalizados, residuos de barrido, toallas higiénicas y, en general, todo lo que debe ir al relleno sanitario y no se puede reciclar. Verde, residuos orgánicos aprovechables, como restos de comida, obviamente sin empaques, cáscaras de huevo, madera, hojas secas, desechos agrícolas, cáscaras de frutas y verduras, restos de café, bolsitas de aromáticas, etc. Estos residuos van a ir a plantas de tratamiento para generar nuevas materias primas. ¿Cómo se implementa este nuevo código de colores? Mediante el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos o PGIRS que deben tener todas las empresas y los hogares con la información que estamos recibiendo en este video. Así de sencillo. Recuerda que si todo el país colabora con esta separación de residuos, vamos a disminuir el impacto medioambiental y de esta forma cuidaremos nuestro planeta Tierra, el agua, el aire y en conclusión, por supuesto, a nuestras generaciones futuras. ¿Las bolsas rojas desaparecen? Esta pregunta me la han realizado muchas personas y la respuesta es no. Las bolsas rojas para residuos peligrosos que utilizamos en el sector hospitalario y empresas similares como en el sector belleza, por ejemplo, continúan con el marco normativo para tal fin, como es el Decreto 780 del año 2016 y la Resolución 1164 del año 2002. Muy bien, espero que te haya quedado muy claro este tema y te animes desde hoy a iniciar la implementación en tu hogar con todas estas recomendaciones. Y si te gustó este video, me encantaría saberlo, así que dale me gusta. Cuéntanos aquí abajo qué piensas de este cordial saludo.
Entonces, bueno, por ejemplo, la normativa colombiana sí está cambiando. La normativa de colores, ya antes de la pandemia, es bueno tomar algunos aspectos. Muy bien, y ya hemos hablado de los riesgos de tipo biológico, hemos hablado de los riesgos químicos, hemos hablado de los riesgos físicos, de los mecánicos, hemos dado tips de manejo de los residuos sólidos en ambientes intermedios hasta un lugar final. Pero todo este manejo de residuos y prevención tiene que tener un flujo de tráfico a nivel hospitalario. Y eso está normado como un flujo de circulación, en donde en todos los establecimientos de salud se debe respetar estrictamente la señalización y normas fijadas por cada servicio. Tanto los visitantes, tanto el usuario externo, que es el paciente, el interno, que es el equipo de salud, es de cumplimiento estricto. El área donde hay peligro de contaminación o de riesgo de contaminar deben estar restringidos para las personas que no trabajan en el mismo. Y el tránsito debe estar reducido al mínimo indispensable. Pues ahí tenemos una señalización de ambientes hospitalarios. Este es el Hospital Santa Bárbara, que es el mayor hospital de tercer nivel en Chuquisaca. Entonces, donde está entre el usuario interno o el personal de salud, sabe que están en el primer patio, en el segundo, en el área de internación y en el tercer patio. Donde la línea blanca es para llegar a servicios y consultorios, donde la línea azul es para llegar también a servicios y consultorios. Y obviamente todo esto está debidamente señalizado. Entonces, ustedes ven, se ve un pequeño plano y se sigue la línea blanca, se sigue la línea azul, donde están en zonas de bajo riesgo, donde están las áreas restringidas de alto riesgo, donde no van a estar en el acceso o la circulación el paciente o el visitante o el personal administrativo, ¿no? Entonces van a estar personal que trabaja en esa área y está restringido en las de alto riesgo. Tenemos otro establecimiento de salud, donde están los planos, está la cartera de servicios, están las horas, están los servicios de emergencia y administración, está la información, está la señalética para el manejo de residuos, ¿no? Donde tiene las rutas transitorias, eliminación de desechos, podemos ver los tachos, que aquí sí están siguiendo el rojo para biocontaminantes. Si bien está amarillo, ven con el letrero azul, que es bioespeciales, y el negro, que es para los residuos comunes. Y hay un almacenamiento final de los residuos en todo hospital. Muy bien. Otro aspecto que se tiene que tener en responsabilidad es del personal de salud, ¿no? Que debe tener su ropa de trabajo, que es un uniforme, que solo debe estar en los ambientes hospitalarios, debe ser usado dentro del establecimiento de salud y de ninguna manera fuera de él. Estos deben guardarse en roperos, en casilleros, por ejemplo, a las áreas de quirófano, las áreas restringidas, el personal debe contar con un vestimenta especial que solo debe ser utilizado en estas áreas y no en otros ambientes hospitalarios, sino ver esto. Yo creo que ahora con el COVID ha disminuido, pues estamos empezando a ver estudiantes y médicos caminando por la calle con mandil, comiendo en la calle con sus mandiles, como podemos ver acá, comiendo con su uniforme dentro del hospital, o llevando comida con el uniforme del hospital, como se ve acá, o manipulando pizzas, que es en este caso con el equipo, con su ropa, que debe ser dentro del ambiente hospitalario. Entonces, todo este manejo de la ropa en áreas de internación, la ropa es utilizada solo por el personal de salud, como también los pacientes que se encuentran hospitalizados. Y hay una clasificación, ¿no? Ropa que no está en contacto con fluidos corporales u objetos contaminados,
deberían recibir un tratamiento diferenciado de la ropa que está en contacto con fluidos biológicos. Y se tiene una clasificación de la ropa sucia, que es la que no está en contacto con fluidos biológicos o objetos contaminados, y la ropa contaminada, que sí está en contacto con fluidos corporales y con objetos contaminados. Entonces, las ropas del área de internación, esa ropa debe recogerse separadamente en los servicios en bolsas de plástico de distinto color, roja o negra, respetando el código de colores, rotulando donde debe indicar el tipo de ropa, si es sucia o contaminada, utilizando el sistema de doble embolsado para la ropa contaminada. El procesamiento es la colección de la ropa, el transporte, el lavado, la preparación, el almacenamiento y eliminación. Se debe respetar estrictamente toda la normativa. Si se usa material descartable, por ejemplo, la ropa para procedimientos, deberá ser manejado hasta la disposición final, tomando todas las precauciones de un material contaminado. Como está en el esquema, ¿no? Tenemos la ropa sucia, la ropa limpia y la ropa contaminada. Por ejemplo, la ropa sucia es recogida, es transportada, es recibida en la lavandería y es lavada. Una vez que es lavada, pasa a ser ropa limpia, que es secada, planchada, almacenada, distribuida y transportada para el uso del personal de salud. Entonces, el uso, por ejemplo, ya de la ropa limpia debe manipularse poco, nunca al mismo tiempo que la ropa sucia o contaminada. Se debe hacer un control de calidad en el servicio de lavandería, en el transporte, en la distribución y almacenamiento de esa ropa. Para utilizar esta ropa en los servicios especiales, en el quirófano, terapia intensiva, en los servicios de emergencia, se debe indicar para su uso. Ahí vemos en las fotos los almacenajes adecuados. ¿Qué hábitos tenía que tener personal de salud? Estos hábitos, estas buenas costumbres están dirigidas directamente a librarse de los fluidos corporales, de material contaminado. Debemos usar los equipos de bioseguridad, manipular materiales con la debida precaución. Primero, siempre debe haber el lavado de manos, los 11 pasos, los 5 momentos, el secado y uso de guantes, donde más se ha profundizado en este tiempo de pandemia. Hasta el día de hoy todavía se tiene que seguir con estas costumbres. Entonces, el lavado de manos, están los 5 momentos. Esto lo vamos a ver a detalle el lunes. Esta actividad es obligatoria, es de comprobadísimamente, o sea, es comprobada su eficacia en la prevención de IAS, en las infecciones asociadas a servicios de salud. Debe realizarse con la técnica específica para cada actividad y con la frecuencia que es requerida. O sea, no sirve solo el alcohol, por si acaso. El lavado de manos, en cada establecimiento se debe brindar las condiciones necesarias para que el personal y ahora para que los pacientes puedan cumplir con esta actividad. Promover el uso de llaves de grifo o de palanca o de pedal o con sensores. Tener dispensadores de jabón líquido o de barras pequeñas, agua fría o caliente. Secadores eléctricos o toallas desechables. Sobre todo en zonas de riesgo, se debe usar solución desinfectante para manos. Bueno, ahí está el adecuado secado de manos en el área quirúrgica, donde se utiliza capo estéril, o espontáneamente se usa desinfección química. En el área no quirúrgica podemos utilizar el vapor húmedo, toallas desechables o toallas de uso netamente personal. Tenemos el secado de las manos y brazos. Tenemos que usar los guantes. Es obligatorio el uso de guantes estériles para toda actividad que involucre en el área quirúrgica o que involucre la realización de procedimientos
donde se va a tener contacto con fluidos corporales, material contaminado o material que va a causar daño. Hay especificaciones técnicas para el uso de guantes, por ejemplo, los guantes desechables sin que sean estériles se puede utilizar para procedimientos menores, para examen de pacientes, etcétera. Obviamente evitar el abuso, ¿no? Utilizando en actividades que no lo ameriten. Entonces, tenemos los tipos de guantes, los quirúrgicos. ¿Cuál es el objetivo de los quirúrgicos? Son guantes quirúrgicos con una barrera protectora para la contaminación, donde va a evitar que los microorganismos lleguen al paciente, protegen las manos del contacto con fluidos biológicos, se usan para manejar elementos estériles y de tejidos corporales. Los guantes de examen médico o de exploración son guantes para examen de un solo uso, se usan cuando hay contacto con mucosas intactas. El propósito principal es reducir el riesgo de exposición del proveedor de servicio, o sea, persona de salud. Los utilitarios que se deben utilizar, estos guantes son fuertes de goma para hacer actividades de limpieza y mantenimiento, para tocar desperdicios, sábanas, tela sucia, para tocar instrumentos u otros objetos contaminados, para limpiar superficies contaminadas. Se puede, después de la limpieza de los guantes, se pueden volver a utilizar, entonces tienen que estar lavados adecuadamente. Guantes de examen clínico que pueden ser de vinilo, ambidiestros o de puño corto. Se usan limpios, no necesariamente estar estériles. Destinados para procedimientos semicríticos, deben ser desechados, ni bien sean usados. Los guantes quirúrgicos son de látex, provienen en sobres dobles, son estériles y vienen de varios tamaños, se usan para procedimientos críticos o invasivos, deben ser desechados ni bien sean usados. Los guantes de Geve son gruesos, resistentes, no son estériles, se usan para limpieza y contaminación y deben ser lavados y pueden ser reusados. Tenemos que tener algunos cuidados especiales para el manejo de elementos cortopulsantes. Nunca debemos doblar o romper o encasquetar agujas descartables. Tenemos que colocarlas o tratarlas hasta su disposición final en nuestros recipientes especiales. Nunca mezclarlas con desechos comunes. Estos instrumentos afilados son afilados reutilizables colocados en un recipiente de metal. Proteger con guantes gruesos en el procesamiento previo a la esterilización. Algunas recomendadas son los recipientes para utilizar las jeringas. Luego de administrar medicamento por vía parenteral o intramuscular, se deben desechar las agujas y jeringas en envases especiales. Son esas cajas de bioseguridad. Dentro de las medidas preventivas está información y capacitación permanente al personal, o sea, hacer capacitaciones, hacer supervisiones, no necesariamente inspecciones. Se debe hacer una educación al usuario externo y a la comunidad. Y se debe hacer un desempeño bajo supervisión. Cambio de hábito, no nos olvidemos que una supervisión tiene un objetivo pedagógico de estar programada, de asesorar y de explicar y enseñar los procedimientos. La inspección ya es de tipo evaluativa, de tipo correctiva, etc. Obviamente tenemos, como decía en el video, cuidar el medio ambiente, ¿no? Tenemos la bioseguridad verde, donde no afectamos el medio ambiente, donde se debe incinerar los productos, donde se debe tratar el agua con residuos contaminados, no los desechos contaminados junto a los desechos comunes, para nada, solo así vamos a poder cuidar el único medio ambiente y el único nicho que tenemos para vivir la tierra y dejar algo a nuestros hijos. Bueno, hasta aquí. Vamos a terminar la clase. Pueden habilitar sus
cámaras. No sé si hay alguna pregunta, Rocío. Entonces, por favor, habiliten sus cámaras. Entonces, esta es una primera parte para tener justamente hospitales seguros, ¿no? Ya, así en resumen, esto es para los mismos, solo personas. Todos, por favor, habiliten cámaras. No solo para el personal de salud, también los arquitectos, ingenieros, cuando hablan de áreas de circulación, saben que en sus proyectos tienen que haber las áreas de mínimo riesgo y de alto riesgo, y tienen que prever todo el manejo de residuos sólidos, donde no puede estar la circulación con pacientes, y disminuir al personal de salud y los elementos de protección y los 3 tipos de riesgos que tenemos en todo establecimiento de salud, ¿no? Que incluso, la verdad, si los arquitectos me ayudan, sé que hay un elemento, por ejemplo, que no tienen que tener hospitales ángulo, incluso los circulares son mejor por la acumulación de bacterias, pero la verdad que en las normativas de caracterización no encuentro un aspecto de eso. Pero bueno, ya le estoy adelantando un poco los trabajos, ¿no? Que se los voy a ir a subir. ¿Hay alguna pregunta de esta clase? De todas maneras, hay una segunda parte que la vamos a ver el lunes, ¿ya? Para terminar con todo lo que es manejo en zonas de radiación, como rayos X, tomografías que vamos a ver al final, algo de infraestructura, de estructura, de laboratorios y de farmacia. O sea, eso está en la última clase. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Bueno, preguntaré Doctor, entonces. Dígame. el tema de estos residuos que tocábamos, el tema patógenos, Sí. ¿tiene que estar almacenado en lugares de salida directa o puede Bueno. estar en un lugar diferenciado? Bueno, de hecho, en todo hospital, en todo establecimiento de salud, hay un manejo de residuo final, ¿sí? Tenemos intermedios, normalmente laboratorio es uno de ellos. Por pisos podemos tener intermedios. Tenemos también quirófano y en la sala de esterilización. Tiene que estar debidamente señalado la circulación. Y hay uno final que no puede estar en entrada directa, más bien tiene que estar separado, porque hay otros ingresos donde si es que van a botar la basura, van a venir las empresas, entonces tienen que tener un lugar diferenciado para poder ingresar, incluso diferenciado para poder incinerar. Pero bueno, tienen sus destinos finales, ¿no es cierto? Pero el destino final hospitalario no puede estar donde la circulación de la entrada principal o los servicios de emergencia. Tiene que estar diferenciado y tener otro ingreso para este manejo. Perfecto, ya, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿la palabra? Sí. Solo como consulta, doctor, le comento que en los hospitales generalmente se ven en área de limpieza en el sótano. Y yo muchas veces no estoy muy de acuerdo, ¿no? Si es verdad que lo llevan a la última parte, pero ¿qué es lo que más considera, digamos, en el aspecto médico usted para poder realizar esto? Porque para mí, por lo menos, colocar en el sótano y generalmente al lado de la morgue, o sea, no lo considero muy bien, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, esa parte, por favor, yo quisiera que nos podría ver, porque necesitamos ver la experiencia de usted para poder diseñarlas, ¿no? Claro. Primero que eso es una barbaridad, que la zona de limpieza está al lado de una morgue. Ya, es una barbaridad. Porque estamos hablando de ropa contaminada y ropa sucia que va a salir en ropa limpia para el uso de batas para los pacientes que se tienen que internar y para el uso del personal de salud. Primera situación. Entonces, si bien tiene que estar en un área diferenciada, tiene que ser un área que tenga contacto con la circulación casi con todos los servicios de hospitalización y quirófano. ¿Ya? Normalmente nosotros lo tenemos en la mayoría de los hospitales no adaptados, ¿ya? En áreas, si bien diferenciadas, abiertas con acceso a circulación, a diferencia de residuos que ahorita voy a terminar de explicar lo que Moisés me preguntó, de manejo de ingreso y salida, porque no podría entrar esta ropa sucia o contaminada
entran etiquetadas con bolsas, doble bolsa roja, la contaminada, y en bolsas negras la sucia, y salir por la misma circulación esta ropa limpia que no sale en bolsas, ¿no es cierto? Han visto, o sea, tiene otro procesamiento, porque tenemos que tener un lugar de recepción de esta ropa, de lavado o lavados de ropa, de procesamiento, ya, de almacenamiento y distribución. Primera situación, ingreso y salida. Si bien es una área ligeramente aislada de la circulación de los demás, tiene que tener contacto directo con las diferentes áreas. Quirófano, directamente, salas de internación, ya, salas de terapia intensiva y sala de emergencias. Es diferente al del recibo final que decía Moisés, que generalmente es lo de atrás, ¿no? O sea, un área separada de todo esto, pues solamente el personal manual, el personal de limpieza, algunos que están entrenados para llevar al destino final, y el ingreso de este camión, de este auto de basura que va a recibir esta basura diferencial. Entonces, no sé si les he respondido, pero es un área separada, pero con acceso directo a varios de los servicios, pero no con acceso de que tengan que tener el personal de salud y menos los pacientes, ¿no? Y yo soy amigo, creo que la caracterización está que todo hospital tiene áreas verdes y tiene áreas donde puede estar los familiares y el personal esperando. Entonces, esa es otra distribución. Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra consulta? Me adelanto a decirles que uno de sus trabajos es mapas conceptuales de las normas de caracterización de primer nivel, el otro va a ser del segundo nivel, y el otro va a ser va a aplicar los mapas conceptuales de esta clase y de las dos próximas. Pero no se preocupen, se los voy a escribir con detalle y demás, porque estamos bien, ¿no, Rocío? Tenemos otras 2 semanas de Moodle que ellos ya van a hacer sus trabajos en la etapa sincrónica, donde ya vamos a poder hacer la parte tutorial por la parte WhatsApp y demás, no hay problema. ¿Estoy bien, Rocío? Ok. ¿Alguna consulta más? Era importante porque, a ver, un poco desenchufaría el aspecto de gerencia de salud. El primer tema ha sido netamente gerencia hospitalaria, pero ahora están entendiendo por qué el que maneje el hospital tiene que tener todos los conocimientos y no ser el especialista más destacado, no necesariamente. Porque el AMAE o el director tiene que tener esos conocimientos para trabajar con el arquitecto, para trabajar con el planificador, para trabajar con el administrador. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Ya. Pues, bueno, decir lo que me ha hecho sistemas de examen, que por un aspecto del video, ¿se acuerdan del de Ratatouille? Estaba protegido. Entonces, si bien ha sido empatía, no les ha dejado cargar el video en sistema porque ustedes lo pueden ver. Ya está trabajando por los 5 minutos de Ratatouille, pero era la mejor manera de trabajar en equipo, ¿no? Más este video a partir de las 10 ya va a estar en plataforma las 2 grabaciones porque ustedes lo pueden bajar y ver en el momento que necesiten, ¿no? Por la cantidad de información, lo hemos resumido los riesgos en videos cortos para que ustedes lo puedan ver, porque la clase está otra vez y lo pueden detener y demás. Porque esta clase no nos llevaría todo el mundo, solo lo de día. Y todavía tenemos que hablar vacunas, tenemos que hablar, profundizar los equipos, la circulación, porque mucha gente de salud ha muerto en la primera ola por no saberse colocar el equipo, pero sobre todo por no saberse sacar. Se ha contaminado y obviamente ha caído y ha habido varios personas de salud que han fallecido en la primera y segunda ola. Vamos a hablar de áreas de inmunización y demás, porque todo tiene sus características en los hospitales, porque la mayoría de los hospitales de su capacidad instalada la hemos tenido que modificar por la pandemia. Hemos tenido que abrir en hospitales de segundo nivel áreas de terapia intensiva. En hospitales, en establecimientos de salud integrales de primer nivel para terapia de oxígeno, áreas de terapia intermedia e intensiva. La pregunta es,
a Dios gracias que ya declaran que no, ¿qué vamos a hacer con todas esas terapias intensivas? Eso también. Ha habido hospitales que se han acreditado, que ahora no se van a acreditar por toda la capacidad de la instalada, la expansiva que han tenido que hacer. Pero eso ya las voy a ir explicando en la próxima clase porque creo que nos sacaron claro. ¿Alguna más? ¿Estamos bien con el sistema? ¿Todos están tranquilos de las clases? ¿Sí? Sí, todo bien, doctor. Porque tiene que ser de acuerdo a sus demandas, que se puede modificar. La idea es que ustedes me entiendan, no que me vengan a lucir, no, que ustedes entiendan. Y creo que esta interacción con videos y demás es más práctico, ¿no? Ya, entonces nos veríamos el lunes con la segunda parte de todos estos riesgos para el tercero y hablar de los riesgos, para que ya hay poco vamos a hablar de estructura de la parte de salas de radiología, cómo tienen que estar aisladas la de tomografía, porque es una barbaridad que tomografía y radiología y por ahí están circulando en medio mundo y han visto ya la radiación física, ¿no? Ya, muy bien, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Bendiciones. Gracias, Rocío, por la ayuda. Hasta luego. Bien, doctor, buenas noches. Hasta luego. Luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches.